Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el tema titulado ¿Qué me conviene comer? Es un planteamiento indispensable que requerimos hacernos, especialmente cuando vamos a tomar una decisión referente a aquellos alimentos que nos son favorables y aquellos que no son tan favorables para nuestra salud. Y para poder responder esta pregunta, pues es importante tener muy presente tanto las características de las personas como las características de los alimentos, qué composición química es la que conforma a ese determinado alimento y desde luego pues tener nociones básicas de ciencia, de química, de biología, de alimentos y del ser humano en cuanto a la fisiología, porque también no es lo mismo la alimentación que puede tener una persona adolescente, como es el caso de ustedes, o una persona que tiene una edad de más de 60 años o de 35 años, es decir, la edad, el sexo y el nivel de actividad física son factores que debemos de tomar en cuenta al momento de respondernos esta pregunta. Por principio, pues vale la pena plantearnos de qué están hechos los alimentos. Más allá de los ingredientes que puedan estructurar el sándwich que ustedes están observando, eh, tenemos que pensar en los compuestos químicos que integran esos ingredientes. Y al respecto me refiero a aquellos que son conocidos como macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que se encuentran en una cantidad mayor en los alimentos y como ejemplo de esos pues tenemos los azúcares, los lípidos y las grasas, todos ellos conformados por elementos biogenésicos. Los elementos biogenésicos son los elementos que constituyen a los seres vivos. Recordarán ustedes que en la tabla periódica hay 118 elementos, pero no todos los 118 elementos van a conformar a los sistemas vivientes. Pues para el caso particularmente de azúcares y de lípidos, pues vamos a tener que predominantemente van a estar los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, que ustedes pueden estar observando de acuerdo a el color de cada una de estas esferas en las diferentes moléculas, los diferentes modelos que aquí les estoy mostrando. En el caso de las proteínas, pues estos van a presentar, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, también tendrán nitrógeno, azufre y fósforo. Y bueno, cada uno de ellos tiene funciones imprescindibles para los seres vivos. Por ejemplo, los azúcares cumplen la función de brindarnos energía a corto plazo. En el caso de las grasas, nos brindan energía a largo plazo. Y en el caso de las proteínas, pues estas sus funciones son más diversas. Entre ellas podemos citar el transporte de gases en la sangre, el oxígeno y el CO2, por ejemplo, son llevados a nuestras células y son extraídos de nuestro cuerpo, pues gracias a una proteína llamada hemoglobina. Otras funciones son la defensa del organismo, por ejemplo, los anticuerpos son proteínas que protegen contra antígenos, contra agentes invasores que pudieran estropear nuestra salud. Y también realizan funciones enzimáticas. Todas las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo y que son parte del metabolismo, pues son catalizadas por proteínas llamadas enzimas. Y tenemos también los micronutrientes. En este caso hablamos de las vitaminas y los minerales. Las vitaminas como por ejemplo la vitamina A, la D, la K, el complejo B, o los minerales, el sodio, el potasio, el zinc, el magnesio, entre otros. Estos micronutrientes se encuentran en cantidades muy reducidas, aunque eso no significa que no sean importantes, sino que tienen funciones muy particulares de las cuales pues tampoco podemos prescindir, ya que de lo contrario pues al hacer falta algún nutriente pues nuestra salud se desequilibraría y simplemente pues las funciones vitales no podrían ocurrir. Esa cantidad de proteínas, de grasas y de carbohidratos en los alimentos varía de uno a otro alimento. En ese sentido, pues tenemos aquí una tabla que nos brinda una idea de qué tanta cantidad de proteínas, de grasas o de carbohidratos hay en los alimentos. Y en esta lista tenemos una papa, por ejemplo, media papa, 50 gramos de pan, un vaso de leche. Y como ustedes pueden apreciar, pues hay una cantidad determinada para cada una de estas macromoléculas. En términos generales podemos decir que los alimentos de origen animal tienen mayor cantidad de proteína y menor cantidad de carbohidratos, en tanto que los productos o los alimentos de origen vegetal pues van a presentar una
mayor cantidad de carbohidratos en relación a las proteínas. Como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, de estos alimentos, ¿cuál es el que presenta una mayor cantidad de proteínas? Y seguramente ustedes ya habrán identificado que lo que corresponde a los 100 gramos de carne. Es decir, en esta cantidad de carne, en esos 100 gramos vamos a tener 25.5 gramos de proteína, en tanto que en una papa, por ejemplo, o media papa, pues vamos a tener 2.6 gramos de proteína, ¿no? Entonces hay una diferencia notable entre las cantidades que podemos observar entre proteínas en, en alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. Lo mismo podemos comparar en el lado de los carbohidratos. Ahora, como ustedes pueden observar, en el caso de la papa, pues vamos a encontrar una mayor cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y aunque acá en el caso de la carne no está reportado, pero la cantidad de carbohidratos pues es menor, ¿no?, en relación a la cantidad que puede tener de proteínas. Entonces, ese tipo de aspectos los debemos de considerar al momento de elegir un producto alimenticio, ¿no? Antes de llevarnos a la boca, antes de consumirlo, pues necesitamos determinar si ese alimento nos va a aportar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. ¿Dónde vamos a revisar esa información? Pues en las etiquetas nutricionales. Aquí ustedes pueden observar que en cada etiqueta, en cada producto, la mayoría de aquellos que están envasados pues van a tener una lista de las sustancias que los integran. Por ejemplo, tenemos aquí las proteínas, lípidos. En algunos casos va a venir las macromoléculas que lo integran, pero además van a venir el desglose del tipo de sustancia en cuestión. Y desde luego van a venir las cantidades, ¿no? Nos va a dar información sobre el contenido energético, que regularmente es expresado en kilocalorías, ¿no? Mucha gente puede pensar que las calorías son también moléculas, pero en realidad no son moléculas, son unidades de medición de la energía que se encuentra en los alimentos. Y también en las etiquetas nutricionales vamos a encontrar datos referentes a el tamaño de la porción o la cantidad de las porciones que hay en ese envase. Otros datos que también podemos encontrar son los ingredientes, ya en una forma un poco más detallada, y algunas indicaciones también referente a ese tipo de productos. Entonces es indispensable que nos forjemos ese hábito de leer las etiquetas previo a consumir los alimentos, previo a comprarlos también, para tener una decisión inteligente. Los carbohidratos, las grasas, las proteínas y otras sustancias reaccionan con oxígeno y producen dióxido de carbono, agua y energía, tal y como ustedes lo pueden ver en esta imagen y en este modelo de ecuación química, en donde pueden seguramente observar que la glucosa, que es un compuesto orgánico, un azúcar, va a reaccionar con 6 moléculas de oxígeno y va a producir 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono, al tiempo que se libera energía. Entonces, ¿por qué se desprende energía de los compuestos orgánicos, como en este caso carbohidratos, grasas, proteínas? Bueno, pues porque estas moléculas que tienen un peso molecular, pues digamos, moderado a muy alto, van a presentar enlaces químicos. Esos enlaces químicos van a unir un átomo con otro átomo. Entonces, cuando una molécula compleja se oxida o se rompe, sus enlaces se deshacen y por lo tanto la energía contenida en esos enlaces es liberada. Por esa razón es que nosotros observamos el fuego cuando quemamos un objeto o cuando quemamos un alimento, en este caso un bombón. Y ese tipo de reacciones se les conoce también reacciones exotérmicas porque están liberando energía. Las reacciones que requieren energía para poderse llevar a cabo se les llama reacciones endotérmicas. Entonces las reacciones de combustión son un claro ejemplo de reacciones exotérmicas. Y la forma en cómo medimos la cantidad de energía contenida en los alimentos es precisamente mediante las calorías. Una caloría es la cantidad de energía requerida para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Y seguramente este dato sí lo han visto, lo han escuchado, ¿no? Tiene mucho que ver con el metabolismo. Si nosotros observamos la etiqueta nutricional, pues aquí vamos a poder apreciar el contenido energético y como ya les había dicho, pues tenemos
que este alimento en particular, la leche condensada, pues presenta por cada 100 gramos 307 kilocalorías. Ahora, una kilocaloría pues es igual a 1000 calorías, como lo está mencionando aquí esta etiqueta. Y una forma también de poder representar las kilocalorías es con la abreviatura cal, pero con mayúscula. En este caso, una caloría con mayúscula al inicio nos indica que estamos hablando de 1000 calorías. La cantidad de energía que nos pueden brindar los carbohidratos, las grasas y las proteínas, pues va a diferir. ¿De qué va a diferir? Pues va a diferir de la cantidad de enlaces, la cantidad de átomos que conforma esa dicha molécula. En este caso podemos considerar que la glucosa, que es un azúcar muy implementada por los seres vivos para obtener energía, pues nos va a dar aproximadamente 4 kilocalorías. En el caso de las proteínas, una cantidad muy similar, también 4 kilocalorías. Y tenemos que las grasas son los macronutrientes que nos van a brindar una mayor cantidad de energía, que es aproximadamente de 9 kilocalorías. Ahora, la cantidad de energía que las personas requerimos, pues va a depender, como ya lo había mencionado, de la edad, del sexo, del nivel de actividad física. Y en ese sentido tenemos aquí una tabla que nos hace referencia a la cantidad mínima que requerimos para poder vivir, para poder realizar nuestras actividades diarias. Si por ejemplo pensamos en un joven que tiene entre 14 y 18 años de sexo masculino, pues la cantidad que debe de tener para poder vivir, para poder mantenerse con vida, pues es dependiendo del nivel de actividad que realice, sedentario, moderado o muy activo, actividad física, pues va a ser de esto, ¿no? Por ejemplo, si es muy activo, pues entre 2800 y 3200 kilocalorías, ¿no? Si es una mujer, pues la cantidad va a ser de 2400, ¿no? Entonces, cada, cada grupo de edad va a tener diferentes requerimientos nutricionales, diferentes requerimientos energéticos y por lo tanto pues es indispensable que en función de esas características pues también hagamos decisiones más inteligentes respecto a lo que consumimos, ¿no? A este respecto también es importante definir lo que es metabolismo basal, que se refiere a la cantidad de energía necesaria medida en calorías para mantenernos con vida, estando en reposo. El metabolismo basal consume el 70% de la energía de nuestro cuerpo en cada día y depende de factores hereditarios, es decir, factores que tienen que ver con la genética, con la transmisión de las características de padres a hijos y desde luego también tiene que ver con la cantidad de músculo generado. Este dato es muy importante porque entre más músculo tengamos, por eso es muy importante hacer ejercicio y mantener nuestro sistema muscular tonificado, porque los músculos van a requerir más energía para poder funcionar. Por lo tanto, si una persona necesita bajar de peso, pues necesita incrementar su tonicidad muscular porque ello le va a permitir aumentar el metabolismo basal y por lo tanto pues el bajar de peso va a ser más fácil, en tanto que si una persona quisiera bajar de peso pero no tiene suficiente masa muscular y no hace por ende ejercicio o no tiene hábitos de realización de ejercicios con frecuencia, pues ello va a dificultar el que pueda bajar de peso. Pues, otro aspecto que también debemos de considerar es que el consumo de carbohidratos, si lo hacemos en exceso, si no somos conscientes de qué tanta cantidad de azúcares estamos ingiriendo en nuestra dieta y además no hacemos ejercicio, pues esos carbohidratos excedentes se van a convertir en grasas y esas grasas pues se van a acumular en nuestro tejido adiposo y por lo tanto pues la consecuencia es que vamos a subir de peso. Entonces, ¿por qué se acumulan las grasas? Pues porque las grasas, como ya lo había mencionado, son macromoléculas que nos permiten almacenar la energía. Entonces, cuando nosotros consumimos muchos carbohidratos y no hacemos ejercicio, quiere decir que le estamos dando a nuestro cuerpo una mayor cantidad de energía y como el organismo lo que hace es economizar
economizar la energía, pues este tiende a almacenar esa energía en forma de grasa y de ahí que pues tendamos a subir de peso en estas condiciones. Y aquí tenemos una tabla que también nos brinda información sobre la cantidad de kilocalorías que gastamos en las actividades que hagamos, ¿no? Dependiendo de las actividades que hagamos, pues vamos a tener un consumo determinado de kilocalorías. Entonces no es lo mismo estar sentado en reposo viendo la televisión cuando solamente ocupamos 25 kilocalorías por hora a jugar, por ejemplo, básquetbol en una hora, en donde nuestro cuerpo pues va a estar activo en el movimiento, nos va a permitir eh, pues desplazarnos, ocuparnos, nuestros músculos van a requerir una mayor cantidad de energía para poder realizar las maniobras que necesitemos y por lo tanto el consumo de kilocalorías va a ser mayor en comparación con el estado de reposo. Entonces, ese tipo de información, pues necesitamos también considerarlo al momento en que nos planteamos buenos hábitos, hábitos alimenticios, hábitos saludables que nos permiten conseguir un estado de bienestar, eh, tanto físico como emocional, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Pues muchas gracias por su atención y nos veremos en otra próxima clase. Cuídense mucho y hasta luego.